Muy buenas noches, amigos y amigas de la grada. Bienvenidos a esta nueva edición, a este nuevo formato. Lo primero que tengo que pediros es que disculpéis los errores que pueda cometer, porque la verdad es que yo no estoy muy familiarizado con esto del Twitter. Pero bueno, pues hay que reinventarse, vencer o morir. Y hemos decidido, pues, el comenzar este nuevo formato, esta nueva edición. ¿Para qué? Pues para llevaros toda la información en el momento adecuado, en el momento preciso, que es cuando se genera, cuando se provoca. Poco a poco vemos que ya se van incorporando los que van a ser los nuevos contertulios. Va a haber muchísimos cambios, va a haber muchísimas modificaciones, pero lo importante es que la experiencia va a seguir siendo, esperemos, la misma. Bueno, pues comenzamos con la tercera federación. Primero, con los resultados. En los partidos que se disputaron, la primera jornada que se disputó ayer, jornada número 3 en esta tercera división. Ebro 2, Binefar 1. En los partidos que se han jugado hoy, día 24, el Huesca B vencía por 2 goles a 1 a Leutrillas. El Monzón perdía por 0 goles a 1 frente a la Sociedad Deportiva Egea. El Fuentes empataba 1 con el Illueca. El Caspe vencía 2-0 al club de fútbol Épila. El Belchite empataba 1 con el Calamocha. El Tamarite perdía por 1-2 frente al Cuarte. El Almodóvar vencía por 3 goles a 1 frente al Cariñena. Y el Fraga vencía por 2 goles a 1 al Borja en ese duelo de recién ascendidos a la tercera federación. Para hablar de esta tercera federación, tenemos en los micrófonos de la grada a nuestro compañero Paco Vallejo. Ahora está que te sepa dar entrada, Paco. Vamos a ver si me dicen cómo puedo hacer que Paco pase a ser anfitrión. Disculpad por estos momentos de incertidumbre técnica. Y de momento que tengo a Paco como oyente, vamos a ver si se pone a contacto. Y pediros sobre todo disculpas porque tengo a Paco todavía ahora mismo fuera de micrófono. Bueno, pues son las cosas del directo. Fíjate, de esto no nos había ocurrido nunca. Alguna vez tenía que pasar. Las cosas del Twitter. Y ahora parece que sí. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Paco. Ahora sí, perfecto. Ahora, bendito, bendito sea Dios. Nada, tranquilidad ante todo, que es la primera vez y siempre pasan cosas, problemas de conexión. No te escuchaba yo a ti, con lo cual no me podías dar paso y hasta que no te escuchara yo a ti, pues complicado para hablar, evidentemente. ¿Qué tal todo, Francho? Lo primero, compañía. Los nervios del directo, amigo, los nervios del estreno. Bueno, Pero bueno.
Es lo, ¿Alguna vez tenía que pasar? pasa, pasa en las mejores casas, no va a pasar aquí, que somos un medio modesto. Ante todo, tranquilidad y venimos a informar, que es lo importante, y para adelante. Poquito a poco ya saliendo todo bien, ya verás cómo sí. Bueno, fuiste a ver el partidazo en el Carmen entre el Club Deportivo Ebro y el Club Deportivo Binefar, un partido de los de empezar a marcar, ¿no? Y eso que llevamos 3 jornadas únicamente. Sí, la verdad que sí. A ver, yo lo decía en la clasificación y no obstante, pues el partido fue tal cual, porque venían los dos equipos con 2 victorias, con 6 puntos en la clasificación. Bueno, evidentemente, para quien no lo sepa, el Ebro consiguió llevarse los 3 puntos, con lo cual mantiene ahí, ahora mantiene un coliderato junto al Club Deportivo Cuartel, empezaron los dos muy fuertes. Pero antes del partido, la verdad que apasionante encuentro el que se podía esperar en el Carmen, y así fue. Un Club Deportivo Ebro que mantiene, como no podía ser de otra manera, el grueso de la plantilla que también tan buen hacer tuvo la anterior campaña en el Club Deportivo Robres. Me lo confirmaba, por cierto, tuve la ocasión. Esperemos tenerlo en futuras ediciones de este espacio, o si nos mudamos a Twitter o a Twitter, perdón, a Twitch o a YouTube, esperamos tener, no es que quiera dar ninguna primicia, pero en algún momento hay buena relación con Alberto Monsalvo, el director deportivo del Club Deportivo Ebro, con el cual compartí prácticamente todo el partido. Y me comentaba él mismo, pues que han mantenido el grueso de la plantilla del Robles, y la verdad que un equipo muy joven, con hechuras de cosas grandes, con buen trato de balón, porque vale, podemos pensar que esto es tercera división y no, no es jugar al pelotazo, evidentemente se veía entre el buen hacer de Monsalvo, el buen hacer de Genovés y los chavales, la verdad que buen trato de balón, una primera parte sobre todo mucho mejor el Club Deportivo Ebro, que tuvo varias ocasiones antes de llegar el penalti, el primer gol transformado por Paqui. Bueno, Paqui hace el doblete, me toca yo hacer el doblete. Pero a pesar de ello, el Binefar no le pierde la cara al partido en ningún momento. O sea, y luego consigue recortar diferencias, quizá algo tarde, hay que decirlo, porque recorta diferencias en el descuento. Y claro, pues ya con el 2-1, pues quedaban 4 o 5 minutos, creo que añadió 5 o así en la segunda parte. Pues vale, yo creo que la victoria es justa, pero refleja el marcador, pues lo que fue la tónica del partido, un partido muy igualado, muy disputado, y ya te digo, con juego de balón, o sea, planteando los dos equipos, y yo creo que por lo visto el Ebro ya lo está, y le auguro buen futuro a los chicos de Arcas, creo que se llama el entrenador, del Club Deportivo Binefar. Yo creo que van a estar los dos de arriba, pero es que esta tercera división, si ves la clasificación, puede haber equipos que están abajo que si dan el salto arriba, pues veas Illueca, Borja, y hay equipos, es que a mí, lo he comentado también con Alberto, se me hace complicado vaticinar o dar un pronóstico de quiénes van a ser los favoritos. Ya no te digo ascender directo, sino jugar los playoffs. De tercera división me parece apasionante, Francho y Sí. oyentes y compañeros. Pues fíjate cómo está la cosa. El Cuarte lleva 3 victorias, 3 de 3, 9 puntos, 6 goles a favor, 1 en contra. Es el líder de esta tercera federación, pero luego le sigue el Club Deportivo Ebro, que está segundo por la diferencia de goles, porque lleva 5 goles a favor y 2 en contra. A partir de ahí, Caspe tercero, Egea cuarto, Huesca B quinto, y el Binefar ya pasa a ser sexto clasificado junto con Calamocha, Épila, Utrillas, Fuentes, Fraga, Tamarita, Almudévar, Belchite, el Atlético Monzón, que lleva única y exclusivamente 1 punto, y ahora en descenso estarían 3 equipos, el Club Deportivo Cariñena con 1 punto, el Illueca, que sorprende mucho al verlo ahí abajo, con 1 punto, y el recién ascendido la Sociedad Deportiva Borja, que lleva 0 de 3. Sí, lo que decíamos, igual puede haber equipos que suban, puede haber equipos que bajen, pero la parte de arriba yo creo que va a estar muy disputada. Por cierto, habría que decirlo, varios, bueno, entre, no, confirmo que estaban tanto Loreto como Javi Álamo y algún que otro jugador del Club Deportivo Cuarte tomando buena nota de lo que sucedía en el Carmen, porque luego mire, digo, a ver, cuestión de ojeo, digo, no, es que la próxima semana hay un Cuarte Club Deportivo Ebro. O sea, tomaron buena nota de lo que sucedió en el Carmen, y bastante buena nota había que tomar, porque la verdad que el Club Deportivo Ebro pinta muy bien. Lo comentamos en nuestras líneas internas, por así decirlo, pinta muy bien el equipo de Genovés, que es
como se suele decir, puede ser dar un paso atrás para dar varios hacia adelante. Se le juntaron muchas cosas la temporada anterior en Segunda Federación. A lo que arrancó, pues quizás ya era tarde y la Segunda Federación, como bien todos sabemos, pues no te perdona realmente. Un equipo que es de tercera división, bueno, pues ha sido Segunda Federación varias temporadas, que tampoco lo va a tener fácil para subir, porque como tú decías, pues hay equipos, tanto Huesca B como Egea, como el ambicioso proyecto también del Cuarte, el propio Caspe que se ha metido ahí arriba, el Épila que también estuvo la temporada anterior bastantes jornadas en el liderato. Complicado, ya te digo yo, complicado, pero bueno, lo importante que es en todas las categorías y en esta precisamente empezar bien. Y lo ha empezado bien el Ebro, pues veremos a ver. Próxima jornada apasionante ese Cuarte Ebro en el municipal de Cuarte. Fíjate cómo está la jornada que viene, la del 1 de octubre, el Épila recibirá al Huesca B, el Borja, el Belchite, uno de los derbis más bonitos que se puede dar en la tercera división aragonesa, que es el Binefar Fraga, el Egea Almudévar, el Illueca contra el Atlético Monzón, un partido de alta tensión por los resultados que hay en estos momentos en la clasificación, el Utrillas que recibe al Fuentes, el Calamocha al Caspe y el Cariñena al Tamarite. Sí, a ver, es que esta tercera división es muy igualada, bueno, ya sabemos que la segunda también, la primera que han tenido, luego lo abordaréis, pero auténticos partidazos, ese derbi, como tú decías, y creo que has comentado también Egea Almudévar o Almudévar Egea, también los pupilos de Iván Martínez, que ya están ahí, ya se han colocado ahí en cuarta posición. Yo también los pondría quizá dentro de los favoritos a dar a intentar por lo menos dar ese posible salto a la segunda federación. Pero bueno, ya lo iremos avanzando en sucesivos programas, pero muy interesante esta tercera división y lógicamente pues invitamos a todos nuestros amigos que nos sigan en nuestras redes sociales para irse informando de esta categoría del fútbol regional tan apasionante para todos y especialmente para nosotros también. Pues eso no significa, porque hasta la temporada pasada, esta es nuestra sexta temporada, primer programa accidentado, pero de momento parece que va saliendo medio bien la cosa. Lo que comentaba, ¿no? Estaba y está nuestro compañero Álvaro, junto con Laura Ferrer, que no es que se hayan caído del programa, pero por cuestiones, en este caso logísticas, al ser el primero y ver cómo funcionaba la cosa, pues bueno, hemos decidido, en teoría, hacerlo los que más o menos controlamos de esta aplicación del Twitter. Lo dicho, Paco, pues ¿en qué partido te podremos ver la semana que viene? ¿Esto qué es? ¿Un spoiler? ¿Una primicia? A ver. Primicia, porque tenemos la suerte, antes hacíamos lo que era la previa del partido, cuando lo hacíamos los viernes, en formato radiofónico. Pero bueno, como ahora nos hemos pasado a estas modernidades que me volvéis a mi loco, porque es así, que sea analógico, ya lo sabéis, pues ahora tenemos la suerte de hacer el post partido, con lo que nos tienes que dar primicias. Paco, es así. Pues a ver, no es por hacerle la competencia a Héctor Brown por aquí presente, pero hace un par de semanas yo asistí en el Municipal de Cuarte a un Utebo Baracaldo y le prometí a Teddy que yo asistiría al Utebo Calahorra, que me comentó que sería de inauguración salvo el césped de Santana. Con lo cual, ahí lo dejo. Podríamos llegar incluso a estar los dos. Evidentemente no somos incompatibles, alguna vez lo hemos estado, el bueno de Héctor y yo nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos y compañeros, tanto aquí como en otras lides. Entonces yo ahí lo dejo. Por cierto, no me estará escuchando, igual en la grabación sí. Álvaro, pídeme una acreditación para Santana, para la próxima jornada. Pues ahí queda la solicitud de acreditación, pero yo me refería más a la tercera federación, a ver a dónde ibas a ir esta semana. A ver, si voy a Utebo no voy a ir a la tercera federación, pero bueno, habría que planteárselo. Realmente, yo es que, a ver, que no se me enfade nadie, pero le tengo especial cariño, quieras que no, porque yo empecé ahí. Yo mi andadura en la grada empezó en el campo del Carmen. En caso de desplazarme, por así decirlo, me gustaría igual el Cuarte Ebro. Yo creo que es lo más apasionante esta jornada, con todo mi respeto al derbi que has dicho anteriormente, pero yo creo que primero contra segundo es un partido para seguir muy de cerca realmente. Pues mira, yo sin quitarte la idea, pero veo que puede saltar chispas en el Illueca Atlético Monzón.
Hombre, pero a ver, es muy pronto para hablar de aperturas de clasificación, pienso yo, ¿no? A ver, esto es muy largo, hay que mejor empezar bien que no empezar mal, pero lo que dices tú, Jota, Atlético Monzón, también sería, mira que he estado varias veces en Brea, pero todavía tengo pendiente visitar al Papaluna, que me comentan, bueno, lo habréis visto más de uno, evidentemente, también tiene un ambiente inmejorable, pues también sería un punto importante donde acudir, desde luego. Y un partido para el que estar atento. ¿Has visto? Te salgo a todas, ¿eh? Parece que no, pero algo de tablas tenemos, querido Francho. No estés preocupado por esos problemas del inicio. A ver, la vida de las telecomunicaciones no es imposible que sea perfecta. Siempre pasan cosas, lo importante es salir adelante. A mí ya sabes que estas cosas me matan. Soy demasiado, demasiado perfeccionista. Pero bueno, es lo que tenemos, lo que tenemos. Vamos a ver si te parece, a ver si me deja esto, ¿eh? Porque quería que entrara en línea también un amiguete tuyo, pero no sé si lo voy a saber hacer, ¿eh? Un A ver, amiguete mío por aquí. un amiguete tuyo. A ver. Veo varios, pero bueno. No, porque lo tengo aquí como hablante, pero lo tengo muteado. Señor Héctor Bravo, ¿quiere usted hablar o Vale. no? Muy buenas noches, Francho. Muy buenas noches. Se te oye como en la ultratumba, ¿eh? ¿Se me oye bien o se me oye mal? Se te oye un poquito mal, se te oye un poquito mal. Vamos a Mal. ver. Sí, mira a ver dónde te has metido porque estás en algún agujero. Pues estoy en el sofá de mi casa, que acabo de llegar hace una hora escasa del derbi aragonés de segunda red. Pero ese nos lo comentarás luego. Ese nos lo comentarás luego. No estoy en ninguna tumba, Francho. Estoy en el salón de mi casa, ya relajado. ¿Se oye mejor o no? Sí, no, a ver, no se oye tan mal, ¿eh, Francho? Es muy exigente aquí el Francho. Eres muy exigente, Francho. A Paco se lo oye bastante mejor, ¿eh? Pues no lo sé. Te tengo que decir. Yo de la técnica ya sabes que también soy un cero a la izquierda. Bueno, voy a ver si por aquí veo por aquí a un señor que creo que os va a hacer mucha ilusión el tenerlo en el micro de la grada. Si lo sé, ¿eh? Si lo sé. Espérate a ver. Solicitud. Aquí está. Señor Ramón López, buenas noches. Ramón. ¿Ahora? ¿Me oís? Dichosos los oídos, amigo. Buenas noches. Estas nuevas tecnologías no las entiendo muy bien. Otro analógico. Mía, cómo evoluciona todo. Antes eran llamadas de móvil, ahora ya aplicaciones y la hostia. Sí, nos tenemos que modernizar, Ramón. Es lo que toca, tío. Francho, es lo que estáis? Pues bueno, mira, nos hemos pasado a este nuevo formato. Esperemos que sea del gusto de nuestros seguidores y abusando de la amistad que nos une y de la cantidad de goles que te he narrado a lo largo de tu carrera deportiva, pues te digo, ¿quién mejor que Ramón, mi Ramón, para estrenarse en este nuevo formato? Bueno, pues encantado, Francho. Ya sabes que yo súper a gusto hablando con vosotros y bueno, espero que sigas narrando muchos goles míos. Pues de momento, si no me subís a Segunda Federación, lo tengo complicado, amigo, porque la tercera parece como que está desnostada, no por nosotros, que ya lo sabes que somos aférrimos seguidores de la tercera, pero por lo que se ve en los restantes medios de comunicación, pues nos dan tanta bola. No, está claro. Al final es una categoría, yo creo que por los nuevos formatos que se hicieron, un poco más olvidada. Y bueno, también por el hecho de que hay muchos equipos aragoneses, gracias a Dios, en segunda ref, primera ref, y bueno, pues va perdiendo un poco de fuerza, pero bueno, esperemos que poco a poco vuelva a recuperarla. Y como tú has dicho, espero que me vuelvas a narrar en segunda ref, volviendo a ascender con el Egea, sería lo bonito. Pues mira, ahora precisamente acaba de finalizar el encuentro de la Sociedad Deportiva Tarazona en ese exilio forzado en Tudela contra el Barça Athletic, en tu época Barcelona B. Sí.
y han perdido 0-2. Luego ya hablaremos largo y tendido de cómo está siendo el arbitraje para los dos aragoneses de Primera Federación, que parece que debemos de molestar, pero guardo en la retina y envidio ese golazo recién salido al campo al Barcelona B en Luchán. ¿Tú te acuerdas de eso, no? Sí, bueno, al final son muchos recuerdos los que trae esos primeros años en Segunda B con el EGA, que bueno, que pudimos disfrutarlos. Éramos el único equipo con el Ebro, si no me equivoco, que estábamos en Segunda B, y bueno, Sí, señor. al final cosas nuevas que pasaban, experiencias que llegaron y que nadie había vivido, y bueno, ahora parece más normal, parece que estamos más acostumbrados, pero bueno, creo que fuimos un poco pioneros en esos enfrentamientos contra equipos de otras categorías, realmente. Entonces, bueno, muy contento de haber vivido esas épocas y bueno, espero que muchos equipos aragoneses, muchos futbolistas lo sigan disfrutando, que eso sería bueno para nosotros. Y con lo merengón que eres tú, porque eso lo sabemos los que te conocemos bien, salir en el as y en el marca en portada tampoco está nada mal, ¿eh? Ramón, con ese golazo. La verdad que no, la verdad que bueno, lo único que me he hecho, que he pasado mal en mi carrera es ganarle al Madrid. Al Barça ojalá hubiera ganado muchas más veces. Como tú dices, soy muy merengón y bueno, disfruté la victoria contra el Barça muchísimo y no tanto la del Madrid, aunque sí, reconozco que la disfruté, pero bueno, es broma. La verdad que bueno, joder, hablando de estas cosas te vienen recuerdos de la hostia, que es al final lo que te queda para siempre. Hombre, vamos y venimos. Pero tú no eres mayor, Ramón. Experiencias tan bonitas son las que quedan. Que tú no eres mayor, que, a ver, has tenido la gran fortuna de dejar en la cuneta al Real Madrid en Copa del Rey, de enfrentarte al Athletic Club. Hostias, eso pocos jugadores aragoneses lo pueden decir. A ver, no me considero mayor, pero bueno, al final, por circunstancias personales, te cambian las perspectivas de todo y bueno, ahora mismo, hoy en día, ya veo el fútbol, lo disfruto igual, pero no lo veo de la manera que lo veía antes, cuando estaba en pleno apogeo, digamos, y bueno, se echa la mente atrás y se recuerdan esas cosas y joder, buah. Al final, lo que tú dices, enfrentarte 2 veces contra el Athletic Club, Tenerife, Huesca, Madrid, y bueno, pues eso son cosas que pocos jugadores realmente les pasa, porque es muy complicado llegar a esos niveles, y bueno, yo lo he podido disfrutar y estoy muy orgulloso de ello y poder recordarlo. Bueno, luego después de hacer muy buena temporada con la Sociedad Deportiva Egea, lógicamente, pues claro, te vienen de equipos, llamémoslo así, pues con más cartel a prestar, a pedir, a solicitar tus servicios, tú a hacer tus buenas perras, pero bueno, también tuviste una época muy isleña, ¿eh? Que te dio por irte ahí a Ibiza a jugar al fútbol, ¿eh? No pensemos mal, que este hombre es muy sano. Tiempo para todo, para que engañarnos. Bueno, sí, fue una época, la verdad, muy bonita de mi vida. Después de Alcoy me voy a las islas y bueno, la verdad que proyectos bastante buenos, la verdad, muy profesionales. Al final acabo jugando con Ibiza Copa del Rey, con la Peña Deportiva jugando un playoff ascenso a Primera Ref, que nos elimina en la final el Murcia, con 16.000 personas en el Rico Pérez del Murcia y con 100 de la Peña Deportiva. Entonces son recuerdos de la leche. Entonces, bueno, he disfrutado mucho de este deporte. Espero seguir haciéndolo al nivel que sea y por qué no volviendo otra vez a la segunda red, que creo que este GA tiene argumentos para poder hacerlo. Entonces, a ver, lo intentaremos. Te voy a preguntar precisamente de tu retorno, ¿no? Como hijo pródigo a la Sociedad Deportiva Egea. Yo me imagino pues que poco tuvieron que insistirte, ¿no? Para volver a la capital de las 5 villas. Después, aún encima de tu paso por el Club Deportivo Ebro, que fue uno de los refuerzos pues para intentar
intentar salvar de la quema de los muebles al conjunto arlequinado, pero ya era tarde, ¿no, Ramón? Sí, bueno, al final yo llegué con 7 puntos al Ebro. La verdad que era algo complicado, no lo siguiente, pero bueno, lo intentamos hasta el final. Por circunstancias pues no salió. Yo creo que había plantilla para haberlo logrado, pero bueno, dejémoslo allí y que hicimos lo que pudimos, como quien dice. Exacto, no, a ver, se luchó, pero al final cuando las cosas empiezan mal y no has ganado ni un partido hasta enero no habías ganado ni un partido, es complicado. Y más en estas categorías tan exigentes, pues es complicado. Luego al final bueno, no es mi mejor momento deportivo ni personal, pues bueno, pues al final todos sabéis el tema de mi madre, que en paz descanse. Exacto. Y bueno, al final, bueno, yo vuelvo a Aragón. Sinceramente me hubiera gustado más estar fuera, pero bueno, al final yo tengo que hacerme cargo del estanco y bueno, pues todo te lleva a venir y estar cerca de casa, que es donde tocaba en ese momento. Y ahora pues ya, pues bueno. Para disfrutar, ¿no, Ramón? Para ya disfrutar. Sí, no, ahora lo que te digo, lo que tú has dicho del EGA, de que poco han insistido, pues la verdad que sí, porque al final yo creo que en Aragón es donde más feliz he sido, es el club donde he conseguido todo lo más bonito como pasa en el fútbol, lo de lo más bonito, y bueno, qué mejor que la que considero mi casa, volviendo a soñar con otro ascenso, ¿por qué no? Yo creo muchísimo en él y por qué no volver a hacerlo, segundo ascenso del EGA a segunda B y volver a estar yo en la plantilla, sería súper importante, súper bonito y bueno, a ver si se da. Además, tú siempre has tenido una comunión muy chula con los aficionados con la grada de Luchán. Sí, la verdad que lo que tú dices, yo me siento como en mi casa, tengo una comunión con ellos, los considero mi gente, me quieren mucho, en momentos que he estado bien me han apoyado, en los momentos malos más todavía, siempre he sentido cariño en todos los sentidos, por redes sociales, en persona, y yo les debo mucho a ellos porque cada día me hacen disfrutar y bueno, intento devolvérselo en el campo y bueno, de momento este año empieza muy bien. Hoy hemos vuelto a ganar en Monzón, damos 7 puntos, llevo 3 goles ya, que para mí es importante para un delantero más y bueno, pues a ver si seguimos así y conseguimos cosas bonitas. Te tengo que preguntar por esta temporada de la Sociedad Deportiva EGA. El objetivo, yo creo que lo habéis plasmado todos perfectamente, es el ascenso. Sí, bueno. Y el ascenso, viendo las parejas de baile que te va a tocar esta temporada, Ebro, el Cuarte, que tiene un proyecto muy, muy fuerte, el Caspe, que se ha llevado a Medillueca, sí. alguno más que saldrá por ahí tapado. Sí, ¿Cómo lo ves tú? Está claro, al final el fútbol es muy complicado y más en categorías como la tercera división, que al final, bueno, pues hay mucha competitividad, cualquier equipo te lo pone muy complicado y bueno, yo sinceramente, si he venido al EGEA, lo digo así de claro, no es para ascender y si puede ser, hay que tener la ambición siempre más alta, es ganar la liga, o sea, así de claro. Yo creo que viendo mi equipo, sinceramente no, es como llevo tantos años fuera de tercera división, no estoy tampoco muy puesto en todos los jugadores que cuando yo estaba en tercera no estaban, pero viendo mi equipo considero que podemos ganar la liga, veo nivel para ello y yo creo que ese es mi objetivo y el del equipo. Luego, cuando tú ves el objetivo más alto, pues te puedes quedar a mitad camino y por lo menos jugar un playoff y Dios dirá, pero hay que tener el objetivo más alto. Pues nos vamos a quedar con eso, con el objetivo de que la próxima semana en Luchán recibís al Almudévar. Así es. Conjunto duro, que no ha empezado bien la temporada, pero que el año pasado se salió. Sí. Y veremos a ver cómo os lo ponen, cómo os las pintan, si son bastos o no. Bueno, seguro que sí. Ya jugamos contra ellos en la Copa Federación, fue un partido muy complicado, al final conseguimos ganar y ya los conocemos. Entonces, bueno, intentemos que se vuelva a repetir esa victoria y nada, a que sea un partido bonito y que todo el mundo disfrute. Pues como siempre, Ramón López. Ramoncico, un placer, un abrazo muy grande. Gracias por subirte a la grada, por ser el primero que la estrenas
en este formato. Y lo dicho, mucha suerte y ojalá la temporada que viene o esta te pueda narrar muchos goles, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Francho. Un placer como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues damos por finalizado el bloque de Tercera Federación. Nos vamos a centrar ya en el bloque del fútbol y el futsal femenino. Los que nos hayáis seguido habitualmente en el formato de iVox, pues diréis, joder, pues qué cambio le ha pegado a esta gente, ¿no? Que han cambiado todo. Pero es que venimos a un nuevo formato y al final pues nos tenemos que adaptar un poco a él. ¿Quién va a ser la persona que se va a hacer cargo del fútbol y el futsal femenino aquí en la grada? Pues como siempre, Diana Matiralbó. Muy buenas noches, Diana. Hola, Francho, buenas noches. Hola, hola. Dichos son los oídos, ya tenía ganicas de tenerte otra vez La aquí. que me has liado, la que me has liado. Y está en directo, no te quejarás. No, para nada, para nada. Bueno, tenemos muchos cambios, ya ves que hemos cambiado el formato, pero como digo yo, la chicha sigue siendo la misma. Y vamos a hablar de mucho fútbol femenino, de mucho, pero nosotros vamos a hablar en positivo, que es lo que hemos hecho siempre, ¿no, Diana? Por supuesto, siempre en positivo. Porque fíjate, resulta que nuestras chicas, entre ellas aragonesas, se han quedado campeonas del mundo, que eso ocurre una vez cada no sé cuantísimos tiempos, y se habla aún más de otras cosas, de cosas muy tristes, que en cambio de lo que ha sido el conseguir un mundial para el fútbol femenino. Sí, bueno, yo creo que tenemos que verlo desde el lado positivo. Se están consiguiendo muchísimos cambios. Hemos conseguido una estrella y mucho más. Desde luego, desde luego. Pero todos esos barros vienen precedidos de otros lodos, que nadie se acuerda del motín de las 15 y de jugadoras, como el caso de Mapi, que ha tenido los ovarios cuadrados para no ir a un mundial y morir con sus convicciones. Por supuesto, no nos podemos olvidar de jugadoras que también deberían haber ganado ese mundial y que obviamente lo han ganado, como son Mapi León y Marta Cardona, que yo por supuesto las pongo como campeonas del mundo también. Pues para ellas también una estrella. Pero nos vamos a centrar en nuestras chicas, en el fútbol aragonés. Estrenamos su categoría. En el caso, porque ha habido mucha modificación, tenemos segunda ref, tercera ref, luego nuestras territoriales. Si te parece, vamos con la segunda ref, que tenemos dos grandes representantes, como son el Zaragoza Club de Fútbol Femenino y la Sociedad Deportiva Huesca. Eso es, Sociedad Deportiva Huesca ascendió el año pasado y estrena categoría. Lo que pasa es que le está costando un poco arrancar, lleva 2 empates y esta jornada una derrota con no muy buenas sensaciones, la verdad. Lo que sí que sigue igual es que la que ha marcado el gol ha sido Laura Arroyo San Juan. La de siempre. La de siempre. La de Ayofa. La que siempre viene al rescate de la Sociedad Deportiva Huesca. Eso es. Esta vez sí que ha tenido un poco de fortuna en el gol, pero es que fortuna, pues no sé, porque siempre está ahí. O sea que la fortuna se busca. Y en el caso del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, ¿qué podemos decir? Pues mucha mejor sensación, porque le ha ganado hoy 3-1 a Osasuna B y la verdad es que ha demostrado que este partido sí se lo merecía ganar. Ha marcado un doblete Ainhoa Plaza y otro Okene, que son las dos delanteras que ha fichado este año. O sea que de momento buenos resultados. Hemos de recordar que ambos equipos venían de jugar Copa de la Reina entre semanas. Eso es, los dos con derrota y la verdad es que yo estuve en los partidos y las sensaciones fueron buenas, lo que pasa es que se enfrentaban a equipos de una mayor categoría, pero la verdad es que las sensaciones eran buenas y yo creo que van a dar una buena temporada los dos. ¿Qué rivales nos encontramos la próxima jornada para ambos equipos? Pues a Sociedad Deportiva Huesca se enfrenta a Real Madrid y Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Me has pillado, Francho. Bueno, ya nos enteraremos. Me has pillado. Es que esto son las cosas del directo. Estas son las cosas del directo, que no nos podemos preparar. Eso es.
Bueno, y en el caso de la tercera federación, que estamos de estreno, una nueva categoría, y contamos con tres equipos, el filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, tu estadio en Casablanca, Unizar, y el club Deportivo Valdefierro. Eso es, Valdefierro recién ascendido, estrena categoría. Se está haciendo un poco cuesta arriba, pero es normal en estos nuevos comienzos, así que veremos qué pasa. ¿Cómo ves tú de los tres equipos, cuál crees que va a sufrir menos? Tengo dudas entre Zaragoza Club de Fútbol Femenino y Estadio Casablanca, que obviamente ya conocen la categoría desde hace años, aunque ahora se llama Tercera Federación. Entonces, ambos equipos yo creo que van a estar fácilmente a mitad de tabla. Yo creo que el estadio lo va a pasar mal, pero primero porque porque ha habido mucha estampida de jugadoras para reforzar a otros clubes, y luego también porque hay una señorita que colgó las botas. Bueno, no creo que me eche mucho de menos Stadium porque la verdad es que ha fichado muy bien. Casi lo echaré yo más de menos que ellos a mí. ¿Tú crees? Parece ser que sí. Por lo que he visto hoy que me ha acercado al Gregorio Usabel, yo creo que sí. Bueno, pues nos quedamos con eso. En la territorial, ¿cómo van a comenzar las cosas? Ha sido la primera jornada hoy. Hay varios resultados que pueden sorprender. Por ejemplo, Balsas Picarral, que es recién ascendido, le ha ganado, así que empieza con victoria, empieza fuerte, ha hecho una apuesta fuerte y yo creo que va a dar mucha guerra. Y Egea, por ejemplo, que es recién descendido de la antigua Primera Nacional, ha empatado a 3 entre a Peñaferranca, que como ya sabemos es siempre un hueso duro de roer. Muy duro, y uno de los equipos que estrenó la categoría jugando con gente de la comarca, de la Redolada, y cayendo muy dignamente, hace ya varias temporadas. Sí, sí. Aquí no, nadie lo va a poner fácil. En esta primera territorial cada vez hay mucho más nivel. De hecho, la segunda territorial aún no ha empezado, pero ya hay 3 grupos. O sea que el fútbol femenino viene pisando fuerte, Francho. Eso es lo que hace falta. Pues mira, ya te puedo decir contra quién se va a enfrentar el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, y nosotros que contra el Pradejón en su cancha a las 5 de la tarde el día 30, el sábado 30. Pues un rival difícil. En esta categoría está todo muy igual, así que van a tener que luchar mucho y creo que lo van a hacer bien. Bueno, como tú también eres una gran seguidora y amante del futsal femenino aragonés, porque lo sé, que me lo ha chivado algún pajarico, tenemos protagonista, y creo que es protagonista conocida tuya. Sí, algo la conozco. Algo la conoces, ¿no? This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Pues espérate a ver si la hago entrar a esta sala tan maravillosa que tenemos. ¿Dónde estás? Aquí. Le vamos a dar a invitar a hablar. Y ahora la señora Carol, cuando quiera, que acepte la invitación. Mientras, si te parece, hasta que Carol acepte la invitación, que parece que a la pobre la hemos pillado ya medio sopa, vamos a centrarnos en los resultados, ¿no? de esta primera jornada de la segunda federación, segunda división del futsal femenino en el Estado español. Contamos con 3 representantes. ¿Y qué 3 representantes? Mis Leonas, Guanapís Aldelis Intersala 10, que ayer me la aprendí ya a fuego, el Cesar Augusta y el Sala Zaragoza, conjunto recién descendido de la primera división. ¿Cómo ves tú a los 3 equipos? Tú que también controlas del futsal. Sí, pues además hoy he ido a ver al César Augusta, ayer pude ver, aunque por streaming con tus comentarios, al Intersala 10 y muy fuertes los dos. Con Sala Zaragoza no he podido ver, no sé qué proyecto tiene, viene de estar en primera división, ha habido estampida, así que no sé qué proyecto tiene, pero Pues yo creo que los 3 van a dar mucha guerra.
Se les ha quedado única y exclusivamente la colombiana en el plantel Ibero, y ¿no? la portera, Ibero. Sí. Ibero. Con lo que ahí va a estar, bueno, es un conjunto que hoy se ponía de largo y ha caído derrotado, era lógico, era normal, frente a uno de los cocos de esta categoría. Pero bueno, ayer tuvimos la suerte y la fortuna de ver un auténtico partidazo del Intersala 10 frente a un conjunto, el Luna Tasio Caldes, que yo creo que va a estar en la zona alta de la clasificación y con una protagonista de excepción que fue Carol. Carol Andrade, muy buenas noches. Hola, buenas noches. 3 goles como 3 soles. Sí, eso es. Así estoy yo hoy, que me dejaste sin voz. Y que siga Tanto así. canta, tanto cantar goles a las 4 y luego me mandan de speaker al masculino y ala, era poco una taza, toma taza y media. 7 goles los chicos y vosotras tampoco os quedasteis muy atrás, ¿eh? Sí, la verdad que fue una tarde redonda. Bueno, ¿cómo te engañaron para volver aquí a tierras aragonesas, al Intersala 10? Pues bueno, tengo gente conocida por aquí del mundo del fútbol sala. He estado 4 años fuera y pues siempre me preguntan que cuándo vuelvo, qué voy a hacer el año que viene. Y pues bueno, este año me lo planteé y aquí estoy de vuelta. Porque a ti te gusta más el rollo playa, ¿no? El rollo mar. Sí, me bajé un poco a, a los buenos días, la playa. Sí, bueno, pero he hecho en falta el Es cierzo, cierto, no lo eché mucho en falta por allí. he hecho en falta el cierzo y qué mejor manera, ¿no? De volver a Sí, casa, ¿eh? Que con Intersala. Lo que te decía, de los 4 goles de Intersala, 3 fueron tuyos, algunos de ellos de preciosa factura. Eh, tienes muy interiorizado el golpeo con el exterior, ¿eh, amiga? sí, y con la zurda también. Pero ahí en Intersalad tienes verdadera competencia, ¿eh? Porque entre Martica, la capitana, Marta Ibáñez, que también le arrea bastante bien con la zurda, tú, Yuz también, que le pegara bien con la zurda, estáis ahí una buena tropa, ¿eh? Un buen tropel. Sí, estamos buena tropa y pues bueno, nunca está de más saber utilizar ambas piernas. Bueno, sabes que tenemos a una chica que conoces tú, no sé si, una que juega al fútbol grande, al fútbol 11. ¿Sabes? Sí, una buena idea, me suena. Una que ha colgado las botas hace poco. Sí, no hay manera de engañarla para que vuelva. Ya las tiene colgadas. Bueno, Diana, aquí tu amiga Carol, algo le tendrás que decir. Nada, yo las preguntas te las dejo a ti, que eres el profesional. Yo simplemente decirle que yo creo que quien más va a disfrutar y quien más va a gozar de que haya vuelto a casa es el fútbol sala femenino aragonés. Así que nada, Carol, a seguir currando y espero celebrar muchos hat-tricks y muchas victorias de Intersala 10. Muchas gracias Que por con- tus palabras. Te veremos por la grada, imagino. Por supuesto. Hombre, por la grada seguro. Eso todas las semanas la vas a tener aquí hablando de fútbol y de futsal, ¿eh? Que ahora la hemos engañado y va a hacer doblete. Va a hacer Me doblete. engañas como quieres, Pancho. Ya lo sabes. ¿Qué te va, qué te va a decir? Si nos gusta, si es que nos gusta este rollo, nos va el fútbol y el fútbol sala femenino, pero de siempre, no de ahora, que aquí la gente enseguida ve una moda y me subo. No, hay que confiar desde el minuto 1. Fíjate, hablábamos de la Peña Ferranca. Cuando nadie hablaba de la Peña Ferranca en la radio, hablábamos nosotros cuando se hacía la grada en Onda Aragonesa, hablábamos de la Peña Ferranca. Y el entrenador, yo me acuerdo, era un señor súper agradecido y decía, joder, ¿por qué no habla más gente como vosotros del fútbol femenino? Sí, 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 sí. Pues esas cosas pasan, amiga. Eso es lo que ocurre. Bueno, ayer partidazo frente al Club Natació Caldes.
un rival serio, un rival duro, un rival que ya conocemos de temporadas pasadas. ¿Qué nos puedes contar de, sobre todo, no del partido en sí, sino de cómo viste al equipo en la cancha? Claro. Pues yo lo vi con muy bien, muy bien. Salimos concentradas y sabiendo lo que teníamos que hacer desde el principio y pues bueno, fuimos contundentes, tuvimos ocasiones y haciéndonos fuertes. Llevamos también semanas de trabajo muy ilusionadas trabajando y teníamos ya ganas de que empezase la liga. Se nota sobre todo, y yo te lo digo como narrador oficial del club, eh, se nota mucho ya no un cambio en el esquema del juego, sino también en que tenéis una idea y morís con esa idea. O sea, se veía mucha circulación de balón, defensa muy alta, mucho sacrificio, mucha rotación en el banquillo, mucho fondo de banquillo. Y eso, aparte de las que ya estaban y las que os habéis incorporado, es un poco el sello de Nano, ¿no? Sí, somos unas cuantas jugadoras que nunca está de mal para hacer rotaciones y pues luego lo que nos define también es la presión y luego ya vamos trabajando también la defensa, que creo que es algo clave para los partidos, una fuerte defensa y pues minimizando los errores. Aún así, ayer nos hicieron sudar algo de sangre, las chicas del Caldes. No fue Sí, la no, verdad no, es es un equipo fuerte y tuvieron momentos que nos hicieron sufrir, pero bueno, salimos, nos recompusimos y dimos la cara. aparte de esto, de todos estos cambios que hablamos en el propio equipo, ha habido cambios también en el formato y cambios importantes en cuanto a la composición del grupo. Este año, fíjate, nos va a tocar viajar pues a Telde, por decirte un sitio, ¿no? Sí. A Urbina, vamos, a posiciones que nosotros desconocíamos hasta hace, hasta hace una temporada, porque no era nuestro grupo, ¿no? Que era el grupo de la Corona de Aragón, pues con Cataluña, Valencia, las islas, algo que teníamos como ya lo teníamos como interiorizado, ¿no? Y de hecho, incluso, pues bueno, ya ha habido un damnificado que ha sido Castelldefels, que se ha retirado de la competición y que va a afectar a la hora de lo que va a ser los resultados y la composición, ¿no?, de la tabla. ¿Cómo ves el grupo, Carol? Pues bueno, veo un buen grupo porque los equipos catalanes, pues sí que ha habido cambios porque temporadas pasadas también nos tocó jugar contra los mismos equipos, pero pues hay jugadoras que se han ido, han vuelto, se han reforzado mejor, que nos pasó también con Caldes, que en otras temporadas ya habíamos jugado contra él, pero ayer nos encontramos con un Caldes reforzado, con nuevas jugadoras y pues tenemos que que informarnos y trabajar para ello. Bueno, ahora os voy a preguntar a las dos. A ti como futbolista en activo y a Diana como es futbolista, pero es una Wikipedia del fútbol y del futsal. Eh, ¿Cómo veis a César Augusta y a Sara Zaragoza, que son nuestros hermanos, son los que nos van a acompañar durante toda la temporada? No Te seáis dejo primero. tímidas, ¿eh? Cualquiera de Bueno, las dos. yo si quieres empiezo yo. Yo espero que hagan una buena campaña porque eso es bueno para el futsal femenino aragonés. Hoy he estado viendo a César Augusta, ha empatado in extremis, quedaban 30 segundos para empatar o sea, para acabar, y yo creo que el que apuesta seguro por ese ascenso es Inter Sala 10. Igual me puede un poco el corazón, puede ser, no lo sé, pero yo creo que de los tres, el que mira para arriba, espero que ninguno sufra, pero el que mira para arriba es Inter Sala 10. Y Sara Zaragoza una Es incógnita. que es una incógnita total y absoluta. Yo vi la relación de jugadoras y prácticamente no conozco a ninguna. Se han quedado creo que dos y como hoy no he podido ir a verlo, pues la verdad es que es una incógnita total. ¿Y tú, Carol, que tú las vas a sufrir en la cancha, en la pista? Sí, yo también comparto la idea
de Diana, porque he estado también con ella en la granja viendo al César Augusta en la granja, y lo que ha dicho del Sala Zaragoza, pues solo tenemos nombre de jugadoras que han fichado, porque es un equipo prácticamente nuevo el de este año del Sala Zaragoza, y apuesto también por Guanapis Inter Sala 10 en que esté por arriba en la tabla. Pues con eso nos quedamos, con un César Augusta, como siempre, tirando de cantera, de esa extensísima cantera que tiene, junto con el refuerzo de Laura Boix, un refuerzo de lujo, y un Sala Zaragoza, pues que va a ser una absoluta incógnita, que veremos a ver cómo se va centrando, ¿no?, en lo que es la categoría. Y ya avisamos, la próxima semana, jornada número 2, Sala Zaragoza, que visitará al Peñas Clubes, jugará el sábado 30 a las 4 de la tarde. César Augusta, que visitará la cancha del Ixample a las 4:30 el mismo día, el día 30. Y las nuestras, las del Inter Sala 10, bueno, que eso no lo puedo decir, porque se supone que somos un programa para todo el mundo. Pero bueno, venga, nos puede el corazón. Visitaremos la cancha de nuestras viejas conocidas y amigas, el Chantrea de Iruña de Pamplona, a las 6 de la tarde. Partido que me imagino que será, si no parecido, muy similar al de Copa de la Reina que ya vencimos. Sí, eso es, nos enfrentamos hace una semana con ellas y pues bueno, ya tenemos una idea de cómo juegan, intentaremos minimizar nuestros errores y vamos a trabajar en lo que nos falló para conseguir los 3 puntos. Pues con eso nos quedamos, con nuestras chicas del fútbol y del futsal femenino aragonés, con Diana Martín Albo y con Carol Andrade. Un placer inmenso teneros aquí en la grada, amigas. Igualmente, muchas gracias, ha sido un placer. Y tú a meter goles, que luego me dejará la voz rasgada. Te espero por la granja. Venga, un abrazo. Bueno, pues ya terminamos de analizar el fútbol femenino y el futsal femenino aragonés y nos vamos a centrar en la segunda Real Federación Española de Fútbol, o la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Y para ello tenemos a nuestro hombre de cabecera, al señor Héctor Bravo. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, no, buenas noches ya, 11:15 casi de la noche. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Francho. Ahora se te oye mejor. ¿Se me oye mejor? Bueno, es porque te voy a confesar que estaba viendo el Atlético de Madrid con el Real Madrid, igual me estaba quedando afónico de cantar los goles. ¿Los goles de quién? Del Atlético de Madrid, ha ganado 3-1. Que no lo sé, que me pillas aquí inmerso en este nuevo formato de la grada. Está saliendo todo rodado, Francho. No lo sé ya. Yo te lo diré cuando me lo escuche luego. Bueno, vienes de ver el derbi aragonés de nuestra segunda división, de la segunda federación, un partido que iba a ser duro, que iba a ser difícil, que iba a ser complejo, pero que al final ha acabado en tablas. Sí, la verdad que la primera vez que visitaba el campo del Municipal de Barbastro, y la verdad es que destacar la entrada que ha tenido, ¿no? Había, yo creo, unas 600, 700 personas para presenciar el derbi, entre ellos unos 35-40 uteberos del Frente Barbo que nunca dejan solo a su equipo, y la verdad que se ha visto, a ver, un partido pues como se preveía, ¿no? Un partido muy igualado, con mucho respeto entre ambos conjuntos, y donde quitando pues que al Barbastro sí que le han anulado un par de goles un tanto dudosos por fuera de juego, sí que se han tenido un respeto mutuo, ¿no? Ambos conjuntos. Veníamos hablando que era un partido donde los dos equipos venían de dinámicas diversas. El Barbastro, pues de dos empates en 3 partidos, una derrota contundente frente al Bilbao Athletic, y el Utebo que es capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? Es capaz de vencer frente al Bilbao Athletic ahí en Lezama, cosa complicadísima, caer en cuarte frente al histórico, frente al Arenas, y plantarle cara al Barbastro,
que yo ya lo he dicho en Aragón Televisión cuando me ha tocado, en Aragón Deportes, cuando me ha tocado narrarlo, o cuando he tenido que participar en la cancha, este viernes precisamente, y lo decía, que iba a ser muy complicado ganarle al Balbastro en su campo. Sí, además, pues eso, el UTV está jugando pues con una desventaja, ¿no? Del resto de equipos, ¿no? No han entrenado todavía ni jugado ningún partido en su casa en Santa Ana, que está con reformas, y eso quieras que no, pues para los jugadores, el cuerpo técnico, pues es una cosa pues que al final te es una losa, ¿no? Que tienes que superar. Y bueno, está sacándolo como bien puede, y sí que es verdad pues que estaba acostumbrado a la temporada pasada pues en Santa Ana hizo una brillante temporada. Yo sí que es verdad que este año le está costando mucho, ¿no? Al final estás jugando fuera de casa tantos partidos, y eso que la afición, como he dicho antes, no los deja solo, pero no estás en tu hábitat, ¿no? Y al final eso pues para sacar los partidos pues cuesta mucho, y eso que al final pues no ha terminado de arrancar mal del todo, porque como bien dices ganó en Lezama, y contra Arenas pues plantó cara, ¿no? Que es sin duda uno de los candidatos al ascenso. Desde luego, lo hablábamos a micrófono cerrado con Juan Carlos Beltrán, con jugadores. Lo que está haciendo el Utebo tiene muchísimo mérito, señores y señoras, pero muchísimo mérito, porque encontrarte con que tu casa, la tienes cerrada porque tenían que haberse hecho unas mejoras y bueno, y por cuestiones de elecciones, política y demás, nos felicitaron. Te has tenido que buscar la vida para encontrar un sitio donde entrenar, pero que han estado cambiando de campo cada 2 por 3, hasta que ahora ya tienen el de Villanueva y ya están entrenando de una manera, pues llamémoslo así, más formal, ¿no? Más correcta, pero luego te toca jugar fuera de tu cancha. Y menos mal que el Cuarte se ha enrollado y le ha cedido las instalaciones. Sí, así es al final, cuando empezaron a entrenar a finales de julio, pues eso, era todo una incógnita, porque no se sabía ni cuándo iban a empezar las obras, ¿no? Y al final, entre unas cosas y otras, pues han ido subsanándolo, y al final ya ha pasado lo peor, porque si no me equivoco, esta semana ya entrenan en Santa Ana, y el sábado jugarán su partido como local el sábado a las 7 en Santa Ana, si no me equivoco, contra el Calahorra. Así es, si te parece, vamos con estos resultados de la jornada 4 que han tenido sus sorpresas, ¿eh? Han tenido sus sorpresas. El Valle de Hues ha empatado a 0 con tus amigos de la UDL, para mí el Engendro. El San Juan vencía por 2 goles a 1 al Naxara. El Arenas de Guecho perdía en su cancha por 1 gol a 2 frente al Tudelano. La Mutil Vera empataba a 0 con la Real Sociedad C. El Deportivo Aragón ha empatado a 1 con el Guernica. El Brea se ha llevado una manica en las instalaciones del Deportivo Alavés B. El Izarra ha perdido por 0 goles a 1 frente al Bilbao Athletic. Y el Baracaldo ha empatado a 1 contra el Club Deportivo Calahorra. ¿Qué te dicen estos resultados? Bueno, al final pues es una categoría muy igualada, ¿no? Los partidos se definen por pequeños detalles, y sí que es verdad que quitando el partido del Brea, ¿no? Que también le pasó pues la semana pasada al Barbastro, que salió de Lezama con un 4-0, y prácticamente incontestable, ¿no? Porque cuando un partido te sale mal, pues te sale mal desde el principio. Pues el resto pues son todo muy igualados, ¿no? Y partidos pues que se definen en pequeños detalles, y es una categoría que el tener la portería a 0 está muy cotizado, y si no encajas es mucho más fácil, ¿no? Sacar los partidos adelante. Ahora, fíjate, en estos momentos la tabla clasificatoria tenemos al Deportivo Alavés, de conjunto de Álava, con 9 puntos, con 3 victorias y una única derrota. El Tudelano, segundo, con 8 puntos, 2 empates, 2 victorias. El Guernica, pese a empatar, es tercero. Cuarto, el Bilbao Athletic. Y quinto, el Calahorra. Estamos hablando y todos, si vemos la tabla clasificatoria, han pinchado todos, ¿eh?
incluido el Deportivo Sí, Alavés, sí. con esa derrota en la jornada 3 contra el Guernica por 3-1. Luego tenemos que irnos a ver a los nuestros. El más regular está siendo el Deportivo Aragón con 3 empates y una victoria. Y luego ya pues tenemos a Utebo en el puesto 11º con 5 puntos, 2 empates, una victoria y una derrota. Y ahora mismo en descenso estaría el Brea en el puesto 14º con 4 puntos y el Balbastro 15º con 3 puntos. El Valle de Hues es cuarto, lógicamente, es 13º, está en esa posición de playoff para no descender con 4 puntos por el golaveraje favorable que tiene con el Brea. Y a partir de ahí es que está todo muy apretado. Sí, sí, es que es lo que hablamos, ¿no? Al final, eh, un partido ganado, una buena racha de 3, 4 victorias te sitúan en la parte de arriba, luego pinchas un par de partidos y sin querer, pues si te descuidas, que es lo que ya le pasó la temporada pasada al Deportivo Aragón, ¿no? Que de meterse, que si no me equivoco, el partido del Manresa poder meterse en playoff, al final una mala racha, pues le llevó incluso a jugar a final de temporada el playoff, ¿no? Por no descender. Entonces al final pues es una categoría que es muy complicada, hay mucho equipo pues muy experto, ¿no? Y en la antigua segunda B, por así decirlo, pues en este grupo, pues como por ejemplo pues el Guernica, el Baracaldo, equipos pues que el Calahorra, el Bilbao B, que siempre han estado en segunda B y además el Bilbao, por ejemplo, viene de Primera Federación, ¿no? Que es una categoría totalmente ya profesional y no tiene nada que ver con la Segunda Federación. Y lo importante es pues eso, hacerte fuerte en casa y luego todo lo que rasques fuera, pues bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, Fíjate, yo creo que ahora, perdona que te corte, ahora mismo, o sea, en el grupo segundo de esta segunda federación, tenemos Bilbao Athletic, Calahorra y la Unión Deportiva Logroñés, los 3 equipos descendidos de Primera Federación. ujú. Los 3 Sí, equipos. O luego, sea, de los, luego también, de los 4 que bajaron, incluido el Numancia, y menos mal que el Numancia no nos lo han metido en nuestro sí. grupo y lo han sacado, pues bueno, para ponerle brillo, ¿no? al, Ujú. al otro grupo. Pero si no, los 4 habrían sido los del grupo aragonés. Sí, en ese sentido sí que ha cambiado mucho el grupo, ¿no? Al final, pues 3 descendidos de Primera Federación y 3 descendidos pues con nombre, ¿no? Pero es que encima a eso se te suma pues que el Tudelano ha hecho un proyecto impresionante, el Guernica lo mismo, el Arenas pues la temporada pasada ya estuvo ahí en puertas de si entraba o no entraba y al final se quedó fuera. La Real C también, incluso el Alavés, que creo que es la sorpresa, ¿no? Nadie esperaba que estuviera líder ahora mismo llevando de 4 jornadas solamente, pero bueno, al final todo lo que saques en estas jornadas pues es lo que te quitas, ¿no? Y de trabajo ya para luego cuando esté más avanzada la competición. Y ahí te añadiría al recién ascendido Baracaldo, que tiene un gran proyecto y que aprovechando la inercia de ascender esta temporada pasada, yo creo que busca encaramarse en esas posiciones y dar la sorpresa, y volver a lo que fue. Sí, quizás pues un poco lo que le pasó la temporada pasada, pues por ejemplo a Utebo, ¿no? Que subía con todo ese éxtasis, ¿no? Esa adrenalina del ascenso y al final pues el hacer unas impresionantes 8 o 10 jornadas, incluso la primera vuelta entera, pues al final eso te hace engancharte y poco a poco la inercia en esa categoría es muy importante, ¿no? Coger una buena inercia, el tener pues sobre todo hacerte fuerte en casa y fuera pues rascar puntos en campos muy complicados, pues al final te hace que te metas ahí y al final pues poco a poco te consolidas y pues bueno, al final es trabajo diario, ¿no? Y sobre todo que has hecho tú, proyectos que vienen de abajo y con aspiraciones de ascender a esa primera federación. Bueno, y ahora nos vamos a adentrar en la jornada 5, la próxima jornada, la que se disputará la semana que viene. Jornada complicada, con un nuevo derbi aragonés, en este caso el que disputarán los irreductibles breanos frente al Deportivo Aragón el 1 de octubre a las 4:30 de la tarde, al menos eso es lo que aparece
De momento, si no lo cambia, pues los derechos de televisivos se disputará a esa hora. Tenemos al Utebo, que el sábado recibe a las 7 de la tarde, esta vez ya en su casa, en su cancha, en su campo, de donde nunca debió salir, al Club Deportivo Calahorra, el equipo más aragonés sin ser de Aragón, con numerosos jugadores ex de la cantera zaragocista, y tendremos al Balbastro, que recibe a Lizarra, vuelve a jugar 2 jornadas seguidas en el Municipal de Balbastro el 1 de octubre a las 5 de la tarde, siempre al peligroso y corrosivo Izarra. Sí, al final, pues, el Barça tiene la oportunidad, ¿no?, de volver a jugar en casa, ¿no? Y hoy la verdad que ha habido un gran ambiente en Barbastro y al final, pues, eso, cuando yo creo que la gente se animará, ¿no? Y es curioso porque hablando ahí con la gente, pues me han dicho pues que había unos 300 y pico abonados y que estaban esperando pues que eso, pues que el equipo terminara de dar el último arrión para que la gente se termine de enganchar, ¿no? Pues eso, al final pues el Berrastro pues quiere conseguir la primera victoria en casa para terminar de enganchar a la gente, pues el Brea también juega en casa contra el filial en este caso, y el Utebo pues en casa que recibe al Calahorra, ¿no? Que al final pues ya necesita también coger el calor de Santa Ana y coger una buena racha para por lo menos asentarse en la zona noble, ¿no? Además este año especial que es el año del centenario. Te tengo que preguntar una cosa porque nos están diciendo mira, esto es algo que está muy bien y que no teníamos en el formato del podcast. Nos pregunta Alejandro Pradel, ¿ha habido una queja de un gol anulado en Balbastro? ¿Lo habéis visto? Sí, sí, ha habido un par de... ¿Habla Ha habido un ahora par... o calla para siempre? No, ha habido sí que es cierto que al Barbastro le han anulado 2 goles. Uno de ellos sí que se ha visto en imágenes de televisión un tanto riguroso, la verdad. Yo creo que, a ver, el partido sí que ha sido muy disputado. Yo creo que los dos equipos tienen mucho respeto, ¿no? Quizás el Barbastro la primera parte sí que ha tenido un poco más de valentía, ¿no? Con esa presión alta. Además, el gol ha venido de ahí, de un error defensivo del Utebo. Pero sí que es cierto que ha habido un par de jugadas muy dudosas. Además, los líneas en ese caso estaban en el lado de línea, pero bueno, al final, pues, es tirar una moneda al aire y una vez se sale cara y otra vez sale cruz, ¿no? En el fútbol moderno de ahora, pues existen las nuevas tecnologías, pero bueno, en estas categorías, pues al final es un poco lo que se echaba un poco de menos del fútbol de profesional, ¿no? Que aquí esa suerte es verdad y al final pues son fallos de los árbitros, pero que son personas y también tienen derecho a equivocarse, pero como no están esas nuevas tecnologías, pues son en milímetros o centímetros que son muy difíciles de mojarse, ¿no? En según qué circunstancias. Bueno, pues Héctor, nos vamos ya a centrar en el último capítulo, que como te tengo a ti, que es Ujú. el único que ha aguantado porque Paco se tenía aquí el mozo ya a dormir, que Sí, mañana madruga y engancha pronto. Nosotros, como somos más tardanos a la hora de enganchar, pues vamos a seguir aquí un poquito más de charrada. Nos vamos a centrar en la primera federación. De momento, acaba de finalizar el encuentro entre la Sociedad Deportiva Tarazona y el Barça Athletic, el antiguo Barça B. No hemos podido, hemos hablado con el jefe de prensa, con José Ángel. De momento, pues vamos a intentar pulir un poco este nuevo formato y ya amenazamos, de que igual que hemos tenido a Ramón y hemos tenido a Carol, pues vamos a tener también a jugadores de segunda federación y de primera federación, lógicamente, porque es el espíritu de la grada, ¿no? El que todo el mundo tenga cabida. Pero lo que te decía, 2 derrotas muy dolorosas, sobre todo la del Club Deportivo Teruel en el Estadio Gal, frente al Real Unión de Irún, líder de la categoría. Un partido que yo he podido ver esta mañana y lo comentaba, ¿no? Hay que hacerse mirar mucho lo de los árbitros porque me parece a mí que sobramos, en la primera federación. O tengo yo esa sensación. sí, lo llevamos, pues eso, son 5 jornadas, puede ser, ¿no? De primera federación.
y la verdad que le está costando mucho arrancar a los dos conjuntos de aquí, ¿no? Los nuestros, al Teruel y al Tarazona. El Tarazona, pues lo mismo que hablábamos con el Utebo, pues lo mismo que le está ocurriendo a ellos, ¿no? En una categoría pues tan complicada como la Primera Federación, el no sentir el calor de tu gente, pues al final es más complicado y todo lo hace más complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que, pues eso, equipos modestos con presupuestos, pues que igual pues el presupuesto más alto de Primera Federación igual triplica o cuatriplica el presupuesto de los equipos más modestos, pues al final tienes que trabajar más, ¿no? Y luchar más a contracorriente con según qué cosas, pero sí que es cierto pues que hay cosas pues que con las que no se puede luchar, ¿no? Y parece pues que eso, que según a quién te enfrentas, pues como que molestas y te quieren quitar del medio por la vía rápida, ¿no? Y eso no es nada justo porque son pues viajes muy largos también, pues jugadores pues que son semiprofesionales, pero muchos tampoco se dedican 100% al fútbol, ¿no? Y es muy justo que al final, pues por un error arbitral, pues se te lleve al traste el trabajo de toda la semana, ¿no? Mira, vamos con los resultados de esta jornada quinta. El Sestao River que empataba a 0 con la Cultural Leonesa. La Real Sociedad B que empataba a 1 con el Lugo. El Deportivo de La Coruña que empataba a 1 en Riazor con el Cornellá. La Sociedad Deportiva Logroñés que perdía esta mañana por 0 goles a 1 frente al Rayo Majadahonda. El Real Unión de Irún que vencía por 3 goles a 2 al Club Deportivo Teruel. Osasuna Promesas que le ha vencido por la mínima a Unionistas, la Ponce que ha vencido por 1-0 frente al Fuenlabrada, el Celta Fortuna que le ha remontado al Arenteiro por 4 goles a 3, y el Nasti de Tarragona continúa líder después de vencer por 2 goles a 0 al Sabadell, y la Sociedad Deportiva Tarazona que ha caído dolorosamente por 0 goles a 2 frente al Barça Athletic. Yo ya te digo, he podido ver los dos partidos, así, pues bueno, mientras iba preparando lo que iba a ser el nuevo formato, y lo del Club Deportivo Teruel es Pamea y no Chargota. El segundo gol eh, llega a tocarlo Talibi en un penalti muy dudoso que le pitan al conjunto vasco, pero es que el tercer gol está el jugador en fuera de juego y aún es más, ha golpeado la bola y no ha llegado ni a entrar porque ha hecho un arco la pelota, por no decir que el Club Deportivo Teruel ha tenido oportunidades muy claras con el primer gol de Alastuey para el conjunto rojillo, y luego lo del Tarazona, que yo creo que el Barça no había visto al Barça pegar tantas entradas tan duras y tener tantísima permisividad arbitral como la que ha tenido hoy en la ciudad de Tudela, con damnificados, porque ha habido varios jugadores del conjunto aragonés que se han marchado a la caseta lesionados, y lo dicho, incluso pues bueno, se ha comido un penalti clarísimo en la primera parte que habría cambiado muy por completo, entiendo yo, el devenir del partido, pero lo que hablamos, tenemos que hacernoslo mirar, tenemos que ver qué está ocurriendo. Hay mucho movimiento ahora mismo en la Real Federación Española de Fútbol, todos sabemos de qué pie cogerá la nuestra, y eso al final pues nos está pasando factura, en cuanto a los árbitros. Sí, sí, al final pues es una categoría que es tan complicada, ¿no? Porque al final, pues fíjate el Teruel, ¿no? Marcando 2 goles fuera de casa, que es súper complicado, que aún así, pues, quedas derrotado, ¿no? Pues es que es lo que hablamos, ¿no? Al final, pues pequeños detalles, pequeños errores, que al final son errores humanos, pero siempre van para los mismos, ¿no? Para los más pequeños y los más modestos. Al final, pues todo el trabajo y todo el esfuerzo que hace y sacrificio durante toda la semana, pues se te va al traste por fallos que encima de eso, pues luego te condenan con lesiones y demás, y eso al final, pues te va lastrando más poco a poco a lo largo de la temporada, ¿no? Pues lo que comentamos, Héctor, sobre todo mucha paciencia para los nuestros. Vienen dos partidos de nuevo complicados, dos salidas muy complicadas. El Teruel, que le va a tocar de nuevo jugar fuera de Pinilla el día 30, sábado, frente al Rayo Majadahonda a las 8 de la tarde. Y el 1 de octubre el domingo 1 de octubre jugará la Sociedad Deportiva Tarazona en Arenteiro,
en Galicia a las 7 de la tarde. Con lo que esperemos que, sobre todo, la Sociedad Deportiva Tarazona consiga recuperar efectivos después de la lesión de Flecha Dieste, de mi primo, de Cristian Dieste, que veremos a ver cuánto tiempo lo tiene fuera de los terrenos de juego, pero a ello tenemos que unir la de Pichín, la de varios jugadores importantes para la escuadra del Moncayo y el Club Deportivo Teruel, que es que necesita ambos, ¿no? Sobre todo el Teruel, por el fútbol que está practicando, necesita ya quitarse la espina, ¿no? Y conseguir 3 puntos. ¿Por qué no en la cancha del Rayo Majadahonda, ¿no? Sí, al final, sí, lo necesitan los dos, ¿no? Pero al final, pues el Teruel sí que es verdad que ha estado muy cerca, ¿no? Al final, pues yo estuve viendo el partido de hace un par de semanas en Riazor y la verdad pues se les faltó un poquitín de más de suerte, ¿no? Para llevarse los 3 puntos de un campo pues como Riazor, ¿no? Con 20.000 personas, pues al final jugar en estadios pues profesionales con esa cantidad de espectadores cuando tú estás acostumbrado a jugar con 2.000, 3.000 personas cada fin de semana en tu casa, pues al final pues el premio yo creo que llegará, ¿no? El problema es que quizás pues si te descuelgas mucho al final luego ya pues como lo hablábamos al principio del programa de tercera del año pasado en segunda federación le pasó al Ebro, ¿no? Cuando al final la primera vuelta sumas tampoco al final o se hace el milagro o es muy complicado, ¿no? Pero bueno, yo confío en que tanto el Teruel como el Tarazona pues pronto consigan esos 3 primeros puntos, ¿no? Y la historia es pues eso, ¿no? Que no se desvayan mucho los equipos de arriba y pronto se enganchen y por lo menos pues pelearlo, ¿no? Pelearlo hasta el final y que la cara, pues, la cara que ahora ha salido Cruz, pues en estos próximos partidos pues salga en el lado positivo y puedan sumar los 3 puntos. Pues nada, Héctor, un placer como siempre volverte a tener aquí subidico a la grada, esta vez con mayor participación, nos va a tocar hacer un esfuerzo, ¿no? A todos y a todas en este nuevo formato, mucho más directo, mucho más participativo. Yo, pues bueno, espero que poco a poco me vaya haciendo con la técnica, porque se supone que hoy nuestro compañero Álvaro o Jandro, que son los que controlan de esto, pues han estado otras cosas, pero, pero bueno que ha salido digno, para ser el primero, ha salido bien, poco a poco iremos puliéndolo, tendremos nuevos tertulianos, tendremos nuevas caras, gente conocida nuestra que se quieren incorporar al proyecto, que quieren seguir hablando de nuestro deporte, del deporte base, del que nos gusta, con el que nosotros y nosotras disfrutamos semanalmente. Y lo dicho, nos vemos, nos oímos la semana que viene aquí en la grada. Buenas noches. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.